Muy buenos días, buenos días. Hoy es lunes 25, 25 de septiembre. Así que nosotros entramos hoy al primer capítulo del segundo libro de Samuel. Así que en este día vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde viene? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha sucedido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabe que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo ha caído los valientes? No lo anunciéis en Gab, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren la hija de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán,
amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonathan muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Este es el capítulo número 1 del segundo libro de Samuel. Uno lee este capítulo. Al día de hoy, lo que pasó entre David y Jonathan, al día de hoy se puede interpretar que eran homosexuales. Así se puede interpretar esto. Una segunda opinión, si usted lee también este capítulo, ¿qué otra opinión usted puede dar? Al día de hoy, a David se le llama un lambón, considerando lo que le hizo Saúl y lo que él está haciendo. Es un lambón. En otros países le llaman lambeojo. Pero a los ojos de hoy así es como esto se ve. En mi opinión, este acontecimiento, yo no opinaría. ¿Por qué? Porque a Saúl quien lo desechó fue Dios. Dios fue que desechó a Saúl, según la Biblia. Así que, sea en guerra o no en guerra, él iba a morir. Él iba a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a callar. Nosotros tenemos que aprender a callar. Hay circunstancias, situaciones en nuestra vida o en la vida de otra persona cualquiera que es mejor no opinar. Es mejor uno no opinar. Porque vemos, no entiendo el dolor ridículo de Saúl, de David por Saúl. Yo no lo entiendo, en verdad. No lo entiendo. Ahora, por Jonathan sí. Porque David, después de Dios, ¿verdad? Porque así hablamos nosotros. Dios está en todo, pero después de Dios, David está vivo por Jonathan. Jonathan fue que defendió a David de su mismo padre. Y por Mical. Mical y Jonathan fueron los que defendieron a David de Saúl. Porque ellos los dos lo escondieron. Particularmente esos dos hijos de Saúl.
defendieron a David. Entonces David David llora a Saúl. Señores, nosotros tenemos que estar claros. Saúl representa el gobierno. Eso es lo que representa Saúl. Y en este caso, David representa a todos esos lambones que están al lado del gobierno. Es lo que David está representando aquí. Después más nada. No podemos alegrarnos por la muerte de nadie. Claro. Eso es lo que a nosotros nos enseñan. Eso es religiosidad. Pero ¿usted cree que yo voy a estar triste por la muerte de una persona que me quiera matar? Pero lo que yo más quiero es eso, que se muera. Así que nosotros tenemos que dejar la hipocresía, porque eso es religiosidad. Eso es religiosidad. A mí que no me venga nadie con ese cuento, que yo tenga que huir, yo huyendo de mi país, porque el presidente de mi país quiere matarme. Y entonces, que yo sepa que el presidente murió, después yo vení de que de ridícula, de que está haciendo lo que está haciendo David. No, esto es estúpido. Esto es estúpido. Así que el que escribió, el que desarrolló este párrafo, este capítulo en la Biblia, lamentablemente yo no sé qué era lo que buscaba. Porque hoy en día hay que hablar así, porque lamentablemente se dice que la Biblia fue tergiversada. Le quitaron y le añadieron. Así que en este capítulo lo que le añadieron o lo que le quitaron es bien estúpido para entender el día de hoy. Analícelo. Tal vez usted se sienta... Le voy a hablar bien claro. Mire lo que están pasando los venezolanos. ¿Y quiénes ustedes creen que se van a poner tristes si matan a Maduro? Un ejemplo. O que Maduro se mate, un ejemplo. Que él mismo. Porque esto fue lo que hizo Saúl. Saúl se mató él. Entonces, imagínese usted que el presidente de Venezuela haga lo mismo. ¿Usted se cree que toda esa gente que andan huyendo se van a poner tristes? O a todo el que él está persiguiendo se van a poner tristes. Señores, ellos hay cosas que hasta estúpida es de usted pensar lo contrario. Entonces, esto mismo pasa aquí. Así que, para mí, en mi opinión, porque aquí sí yo voy a decir mi opinión. En mi opinión, Saúl lo que era un buen lambón. Eso era lo que era David. David era un buen lambón de Saúl. Porque ¿cuál era cuál era la idolatría? Nosotros que estamos siguiendo la lectura y estamos leyendo esto, entonces él era un idólatra de Saúl. Y esto pasa con la persona ignorante. El más ignorante de los hijos de Isaí era David. Acuérdense que habían 7 y esos 7 estaban en la casa preparados para el linaje. David no. David era un hombre salvaje. Era salvaje, era bruto, porque a él lo tenían cuidando la oveja. Y lo que hacían esos oficios eran lo más despreciado.
Lo que significa que una persona, lo que significa que una persona sin educación que adquiere renombre, suceden estas cosas. Se cree muy grande, son bien lambeojos, son arrogantes, soberbios. Y lo que menos piensan es que si eran humildes, se les va la humildad. Por eso yo siempre digo, la Biblia está para que nosotros aprendamos, para que nosotros abramos los ojos. Porque hay hay una versión, no sé de qué año es, pero hay una edición bíblica, de la Biblia católica, que lo que dictaron esa Biblia, tenían una parte que decía que no todo se puede coger al pie de la letra. No todo se puede coger al pie de la letra. No todo tú lo tienes que ver como está escrito. Que tener mucho cuidado con lo que tú lees. Tener mucho cuidado lo que tú das por hecho. Porque en mi opinión, este comportamiento de David es ridículo para mí. Es ridículo. Sí. Dios fue quien escogió a Saúl. Pero Dios sabía que Saúl no servía. Lo primero que Saúl hizo fue levantarse en contra del mismo Dios. Dios sabe que nosotros no servimos. Él lo sabe. Pero nos escoge y nos da una oportunidad. ¿Pero qué terminamos nosotros haciendo? Desobedeciendo. Desobedecemos a Dios. Muchas veces por ignorancia, por arrogancia, por todo. No somos humildes. No somos humildes. Y para obedecer a Dios hay que ser humilde. Una persona orgullosa, arrogante, soberbia, no es humilde. Porque una persona soberbia, una persona arrogante, se cree que es mejor que los demás. El humilde, cuando Dios elige a una persona que es humilde, el humilde entiende que todo lo que va pasando en su vida es porque Dios lo está haciendo. Y le da la gloria a Dios. El humilde, el prepotente, el orgulloso, el soberbio, el arrogante piensa que es Él, que todo lo que él hace lo hace por Él. Todo lo que acontece lo hace Él. Y dice la Biblia que a esa persona Dios la mira de lejos. Es decir, allá. Y esas son cosas que nosotros tenemos que... Esa cosa nosotros tenemos que tomarla en cuenta en todo. En todo. Una cosa es humildad, otra cosa es respeto también. Que hay personas que no respetan. Cuando usted respeta, no significa tampoco que usted tiene miedo. No. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucho eso en cuenta. Todo el que no hace el bien termina mal. Eso es una regla, una ley de la vida.